La tarde de verano en la estación de tren cayó pesadamente sobre los hombros de la gente cansada. El aire se había espesado como miel densa, impregnado de olores a sudor, metal caliente y aceite de máquinas. Los trenes llegaban y partían con el golpeteo monótono de las ruedas, mientras la multitud se movía con maletas y bolsas, apresurándose hacia sus vagones. Joaquín Bosque estaba de pie en el andén número 3, fumando un cigarrillo con indiferencia. 35 años, complexión fuerte, mirada segura, un hombre acostumbrado a conseguir lo que quería. En su rostro no se leía ni una pizca de arrepentimiento, solo un ligero cansancio después de 2 semanas de vacaciones que definitivamente no había pasado en viaje de negocios. Ya me tengo que ir, Joaquín, sonó una voz femenina suave a sus espaldas. Joaquín se dio la vuelta. Adriana, morena de 24 años con ojos esmeralda, estaba junto a una pequeña maleta rosa. Su vestido de verano con lunares pequeños ondeaba con la brisa ligera que corría entre los vagones de vez en cuando. 2 semanas en Valencia habían pasado volando como un día: sol, mar, restaurantes caros, habitación con vista al paseo marítimo. ¿Nos vemos en una semana?, preguntó ella, arreglándose el pañuelo de seda en el cuello. Por supuesto, respondió Joaquín, tirando la colilla bajo sus pies. Te llamaré mañana por la noche. Adriana asintió, lo besó en la mejilla y se dirigió a otro vagón. Adriana había prometido a su madre que pasaría por Córdoba de regreso de las vacaciones. Joaquín la siguió con la mirada, luego miró su reloj, faltaba media hora para la salida de su tren a Madrid. El tiempo pasaba lentamente y decidió caminar por el andén para estirar las piernas después de la larga espera. Regresando a casa después del viaje de negocios a la ciudad de Sevilla, así le había dicho a su esposa Olivia, Joaquín se sentía bastante tranquilo. Sin remordimientos de conciencia, sin peso en el alma. Simplemente un hombre que se había permitido una pequeña debilidad. Al fin y al cabo, 8 años de matrimonio era bastante tiempo, y todos tenían derecho a la felicidad personal. Caminaba junto al tren, observando los rostros de los pasajeros en las ventanas, cuando la notó. Una gitana anciana estaba sentada en un banco de madera junto a la entrada del paso subterráneo, envuelta en un pañuelo colorido a pesar del calor de julio. Frente a ella, sobre una manta vieja, estaban dispuestos varios objetos pequeños: pulseras, anillos, pequeños recuerdos. Pero la atención de Joaquín no se centró en ella, sino en la forma tan intensa con que lo miraba. Los ojos oscuros parecían taladrarlo, estudiando cada rasgo de su cara, cada pliegue de su camisa. Esto duró unos 2 minutos, hasta que él sintió una ligera incomodidad y decidió pasar de largo. Espera, dijo la gitana en tono autoritario, levantándose. Joaquín se detuvo sorprendido. La mujer se acercó a él, sosteniendo algo envuelto en un periódico viejo. Necesitas llevarte esto, dijo, extendiendo el paquete. Para la que siempre te espera en casa. Ella dirá la verdad. Joaquín desenvolvió el periódico y vio una muñeca antigua. Rostro de porcelana con rasgos delicados, ojos marrones de cristal, cabello oscuro y rizado, recogido con un lazo de satén rojo. El vestido al estilo del siglo XIX, terciopelo azul oscuro con cuello de encaje. La muñeca era obviamente antigua, pero sorprendentemente bien conservada. ¿Cuánto cuesta?, preguntó Joaquín automáticamente, aunque no había planeado comprar juguetes. 3.000, respondió la gitana, sin apartar la mirada de él. Pero no la entrego por dinero. Por la verdad. ¿Qué verdad?, se rió Joaquín. ¿Eres adivina? La gitana no sonrió en respuesta. Al contrario, su rostro se volvió aún más serio. La muñeca encontrará la verdad por sí misma. Y tú paga honestamente por ella y vete con tu familia. Algo en su tono hizo que Joaquín sacara su billetera. Tal vez era una forma de librarse de la atención molesta, o tal vez realmente quería traer a Milagros un regalo algo inusual, antiguo. A su hija le gustaban las cosas antiguas, a menudo miraba fotografías en libros de historia. Contó 3.000 euros y se los entregó a la gitana. Ella tomó el dinero, pero no soltó la muñeca. Recuerda mis palabras, dijo lentamente. Mara no ama a los mentirosos.
Ella mostrará lo que escondes. ¿Mara? Preguntó Joaquín. Así se llamaba en vida. Una niña pequeña que murió de dolor porque su padre la engañó. Ahora vive en esta muñeca y busca justicia. Joaquín quiso reírse de esta historia mística, pero la mirada de la gitana lo detuvo. En los ojos oscuros no había ni rastro de broma o intento de engañar a un comprador crédulo. Solo seriedad y una tristeza antigua. Está bien, dijo, tomando la muñeca. Gracias por la historia. La gitana asintió y regresó a su banco, recogiendo su mercancía en una bolsa gastada. Joaquín miró su reloj, era hora de subir al tren. Caminó hacia su vagón, sosteniendo la muñeca en las manos. Al examinarla más de cerca, resultó ser aún más hermosa, claramente el trabajo de un maestro artesano. Los ojos de cristal estaban hechos con precisión sorprendente, parecía que seguían cada movimiento. El lazo de satén en el cabello brillaba bajo la luz de las lámparas de la estación. Juguete interesante, murmuró Joaquín para sí mismo, guardando la muñeca en la maleta junto a los recuerdos para su esposa. Y por casi nada, el tren partió exactamente a tiempo. Joaquín se acomodó en el vagón de compartimentos, sacó su teléfono y envió un mensaje a Olivia: voy a casa, llegaré mañana. Te extrañé. La mentira fluía fácil y naturalmente. Por la ventana pasaban las luces de la ciudad nocturna, el tren aceleraba, llevándolo del mar y el sol hacia la rutina madrileña. Joaquín se acostó en la litera e intentó dormir. Pero el sueño no llegaba, ante sus ojos estaba la imagen de la gitana anciana y sus palabras sobre la verdad. Mara no ama a los mentirosos, recordó sus palabras. Joaquín sonrió y se volteó de lado. Las supersticiones y prejuicios eran cosa de gente débil. Él estaba acostumbrado a confiar solo en sí mismo, en su inteligencia y practicidad. Pero aún así, mientras se dormía con el golpeteo de las ruedas, no pudo evitar pensar en que mañana vería a Milagros y Olivia. 8 años de matrimonio, una hija de 6 años, todo esto era la realidad a la que regresaba de su mundo secreto. Y por primera vez en las últimas 2 semanas, Joaquín sintió un ligero reproche de conciencia. El tren corrió a través de la noche, y en el compartimento de equipajes debajo de la litera, entre maletas y bolsas, yacía una muñeca antigua con atentos ojos de cristal. La mañana madrileña recibió a Joaquín con el calor suave de julio y los sonidos familiares de su ciudad natal. El taxi lo llevó a casa en media hora, un apartamento de 3 habitaciones en un barrio residencial, que él y Olivia habían comprado 4 años atrás. Un edificio de paneles ordinario de 9 pisos, pero para una familia joven era una vivienda bastante digna. Subiendo al 5.º piso, Joaquín sintió como su corazón latía un poco más rápido. No por la emoción del encuentro, sino por la tensión habitual antes de la necesidad de interpretar el papel de esposo y padre amoroso. Un papel que se le hacía cada vez más difícil cada mes. Las llaves giraron suavemente en la cerradura y la puerta se abrió, dejándolo entrar al recibidor con sus olores familiares, el perfume de Olivia, champú infantil, café matutino. Papá. Un grito alegre resonó por el apartamento y un segundo después Milagros de 6 años se arrojó a su cuello. Joaquín levantó a su hija en brazos, la abrazó fuertemente. Aquí, en este momento, no había actuación alguna, el amor por Milagros era el único sentimiento genuino en su vida. La niña lo rodeó con sus brazos, restregando su nariz contra su mejilla. Te extrañé tanto. Mamá dijo que me traerías algo interesante, parloteaba Milagros, apartándose y mirando a los ojos de su padre. Tenía los ojos grises de su madre y el cabello ondulado y oscuro de su padre. Por supuesto que traje algo, sonrió Joaquín, bajando a su hija al suelo. ¿Joaquín? Olivia apareció desde la cocina. 30 años, rubia esbelta con una sonrisa dulce y tan familiar. 8 años atrás le parecía la mujer más hermosa del mundo, y le propuso matrimonio sin dudarlo. Ahora Olivia se veía exactamente igual, el tiempo parecía haberse detenido para ella, pero algo imperceptiblemente había cambiado en su percepción. Tal vez el problema no estaba en ella, sino en él mismo. Hola, querida, dijo él, acercándose y besando a su esposa en los labios. El beso resultó corto,
casi formal. ¿Cómo fue el viaje? Te bronceaste, notó Olivia, abrazándolo por la cintura. Cuéntame todo en orden. ¿Cómo están las cosas con Constantino? ¿Lograron resolver el asunto de los suministros? Joaquín comenzó a contar la historia preparada de antemano. Constantino, un socio comercial real de su empresa, que vivía en Sevilla, la soleada ciudad del sur de España. Reuniones, negociaciones, resolución de problemas logísticos, todo sonaba convincente y aburrido. Y en su tiempo libre, pesca en bote con el socio, por eso se había bronceado. Olivia escuchaba atentamente, a veces haciendo preguntas aclaratorias para las que él tenía respuestas preparadas. ¿Y dónde te alojaste?, preguntó ella, poniéndole una taza de café fresco. En el Hotel Central, respondió Joaquín, sentándose a la mesa. Habitación pequeña pero limpia. Aunque el aire acondicionado funcionaba mal, hacía un calor terrible. Solo la pesca me distrajo un poco de los negocios. La mentira fluía fácilmente, mezclándose con granos de verdad. Joaquín realmente conocía el Hotel Central, se había alojado allí 2 años atrás durante un viaje de negocios real. Los detalles se recordaban bien. Milagros daba vuelta cerca, saltando impacientemente. «Papá, ¿hay regalo? Me lo prometiste». Por supuesto, pequeña. Joaquín se levantó de la mesa y se dirigió a la maleta. Lo vi en una tienda de antigüedades y pensé inmediatamente en ti. Sacó la muñeca de la maleta. Con luz diurna se veía aún más impresionante, el rostrecito de porcelana casi brillaba desde adentro y los ojos de cristal parecían vivos. «Ay, papito», exhaló Milagros, extendiendo las manos. «Qué hermosa es». Olivia se acercó, observando el regalo con interés. Realmente muy hermosa, estuvo de acuerdo. Y antigua, ¿verdad? ¿Cuánto cuesta una así? 5.000, mintió Joaquín, aumentando el precio. Pero por Milagros no escatimo nada. La niña tomó la muñeca en sus manos con reverencia, como una reliquia. Sus ojos brillaban de deleite. ¿Cómo se llama?, preguntó. ¿Tú qué crees?, respondió Joaquín con una pregunta. Milagros miró atentamente a los ojos de cristal de la muñeca, como buscando la respuesta en su profundidad. Me parece. Mara dijo pensativamente. A Joaquín le recorrió un frío. La gitana en la estación había llamado a la muñeca exactamente así, Mara. Pero estaba seguro de que no había pronunciado ese nombre en voz alta en casa. Simple coincidencia, estaba cansado del viaje, nada más. Buen nombre, comentó Olivia. Antiguo, hermoso. Pero por ahora pongámosla en esta caja, después la limpiaremos con desinfectante antes de jugar y lavaremos su ropa. No sabemos dónde ha estado todos estos años y en manos de quién. Olivia puso la muñeca en la caja, que Milagros apretó contra su pecho y corrió a su habitación, diciendo: Mara, Mara, te voy a mostrar todos mis juguetes. Ahora tendrás tu propia casita. Joaquín siguió a su hija con la mirada, tratando de ahuyentar la extraña sensación que se había infiltrado en su alma después de sus palabras sobre el nombre. Olivia mientras tanto recogía la mesa, tarareando algo. Se alegró tanto, dijo su esposa. Gracias por pensar en el regalo. Ya tenía miedo de que en las preocupaciones del viaje de negocios te olvidaras. ¿Cómo puedo olvidarme de mi princesa?, respondió Joaquín, abrazando a Olivia por los hombros. El resto del día pasó en la rutina familiar habitual. Joaquín contó más historias sobre el viaje de negocios, respondió a las preguntas de su esposa, ayudó a Milagros a arreglar la casa de muñecas para Mara. Olivia limpió la muñeca y su ropa, y la niña no soltó el juguete ni por un minuto, lo llevaba a todas partes, incluso durante el almuerzo lo sentó junto a su plato. A Mara le gusta la sopa, explicó a sus padres. Solo un poquito, porque es pequeña. Por la noche, cuando Milagros se bañaba, Olivia se acercó a su esposo, que miraba las noticias. Joaquín, ¿puedo preguntarte algo?, comenzó con cuidado. Por supuesto, respondió él, sin apartar la mirada de la pantalla. ¿Tú no podrías mostrarme algunos documentos? ¿Boletos, recibos del hotel? Joaquín sintió cómo se tensaban los músculos de su cuello.
Se volvió lentamente hacia su esposa. ¿Para qué necesitas eso? ¿No me crees? Te creo, por supuesto, se apresuró a tranquilizarlo Olivia. Solo que, los documentos se quedaron en la oficina, la interrumpió Joaquín. Mañana los traeré. Esta era otra mentira. No existían documentos sobre el viaje de negocios, y Joaquín lo sabía perfectamente. Mañana encontraría una manera de distraer a su esposa de este tema. Por la noche, acostado junto a Olivia que dormía pacíficamente, Joaquín no pudo dormir durante mucho tiempo. Desde la habitación contigua se oía el habla suave de Milagros, la niña le contaba algo a su nueva muñeca. Cosa normal, los niños a menudo hablan con los juguetes, les inventan caracteres e historias. Pero en la voz de su hija había algo extraño. No hablaba como un niño que juega normalmente, sino como si mantuviera una conversación seria con un interlocutor vivo. Entonaciones adultas, interrogativas, como si realmente estuviera escuchando a alguien. Fantasías infantiles, se dijo Joaquín, cerrando los ojos. Mañana comenzaría a regresar gradualmente a la vida habitual, al trabajo, a los encuentros con Adriana. Y las sensaciones extrañas y los pensamientos supersticiosos desaparecerían por sí solos. Pero al quedarse dormido, por alguna razón recordó la mirada penetrante de la gitana y sus palabras: Mara mostrará lo que escondes. Esa noche Milagros despertó a su madre, acercándose a su cama. En la mesita de noche brillaban los números del reloj digital, exactamente las 3 de la mañana. Mamá, despiértate. Esta muñeca es muy extraña. Puede hablar, dijo Milagros con voz somnolienta, frotándose los ojos. Vamos a la cama, pequeña, es solo un sueño, la tranquilizó Olivia, acostando a su hija de nuevo. Habían pasado 4 días desde el regreso de Joaquín del supuesto viaje de negocios. La vida, parecía, había vuelto al cauce habitual: trabajo, hogar, obligaciones familiares. Solo una circunstancia no encajaba en los marcos de lo normal: Milagros había cambiado completamente desde la aparición de la muñeca. La niña, que antes jugaba con diferentes juguetes constructor, animalitos de peluche, dibujaba, modelaba con plastilina, ahora no prestaba atención a nada más que a Mara. La muñeca no salía de sus manos desde la mañana hasta la noche. Milagros la llevaba a la cocina durante el desayuno, al baño cuando se cepillaba los dientes, incluso a los paseos. Milagros, ¿por qué no dejamos a Mara en casa?, propuso Olivia el miércoles por la mañana, preparándose para ir al supermercado. Es antigua, ¿y si pasa algo en la calle? No, respondió categóricamente su hija, apretando la muñeca contra sí. Mara no quiere quedarse sola. Tiene miedo. ¿Miedo?, se sorprendió Olivia. ¿Y de qué tiene miedo? Milagros miró seriamente a su madre con sus ojos grises. De la oscuridad. Y de las mentiras. Mara dice que eso la pone triste. Olivia intercambió miradas con su esposo, que desayunaba en la mesa. Joaquín se encogió de hombros. Los niños son niños, tienen imaginación rica. Pero las conversaciones de Milagros con la muñeca se volvían cada vez más extrañas. Si antes la niña simplemente jugaba, contándole a Mara cuentos o historias del jardín de infantes, ahora parecía escuchar. Largas pausas, asentimientos con la cabeza, preguntas a las que obviamente recibía respuestas. El jueves por la noche Olivia estaba parada detrás de la puerta de la habitación infantil y escuchó este diálogo. ¿En serio? ¿Y cómo lo sabes?, decía Milagros. Pausa. ¿Y qué más viste? Cuéntame del tío y la tía. ¿Qué tía? Otra pausa, más larga. ¿Y mamá sabe de esa tía? Olivia sintió como todo se apretaba por dentro de ansiedad. ¿De qué tía hablaba su hija? ¿Y por qué estas conversaciones sonaban tan realistas? Abrió suavemente la puerta y echó un vistazo a la habitación. Milagros estaba sentada en la alfombra, sosteniendo a Mara en su regazo. La muñeca estaba vuelta hacia ella, y la niña miraba atentamente sus ojos de cristal. ¿Mamá? Milagros se dio la vuelta. ¿Sabías que papá no estuvo en viaje de negocios? A Olivia se le cortó la respiración. ¿Qué dices, hija?
Mara lo vio, dijo Milagros seriamente. Dice que papá estuvo con una tía. Olivia entró en la habitación y se sentó junto a su hija en la alfombra. Milagros, esto es solo un juego, ¿verdad? ¿Estás inventando historias sobre papá? No estoy inventando, negó con la cabeza la niña. Mara cuenta por sí misma. Ella ve todo y recuerda todo. ¿Quieres que te diga cómo se llamaba la tía? ¿Cómo? Susurró Olivia, aunque tenía miedo de escuchar la respuesta. Milagros acercó su oído a la muñeca, como escuchando un susurro, luego asintió. Con la letra A. El corazón de Olivia latió tan fuerte que parecía que saldría de su pecho. ¿De dónde podía inventar tales cosas una niña de 6 años? Y lo principal, ¿por qué conectaba las fantasías con su padre? Milagros, y... ¿Qué más dice Mara? Preguntó, tratando de mantener la calma en su voz. Diferentes cosas. Se encogió de hombros su hija. Sobre cómo papá compraba flores para la tía. Cómo comían helado. Sobre cómo papá le decía palabras bonitas a la tía. Y a mí y a ti nunca nos dice esas palabras. La última frase sonó con ofensa infantil, que cortó a Olivia más agudamente que cualquier acusación. Pequeña, vamos a cenar, dijo, levantándose del suelo. Y dejemos a Mara aquí, ¿está bien? No respondió firmemente Milagros. Mara viene conmigo. Quiere ver a papá. Durante la cena Milagros sentó a la muñeca en una silla junto a ella y periódicamente se inclinaba hacia ella, como escuchando algo. Joaquín contaba sobre los asuntos del trabajo, pero Olivia escuchaba mal, todos los pensamientos estaban ocupados con los extraños discursos de su hija. Papá, dijo de repente Milagros, sin apartar la mirada del plato, ¿por qué no le cuentas a mamá sobre la otra tía? Joaquín se atragantó con la sopa y comenzó a toser. Olivia miró fijamente a su esposo, que se secaba la boca con la servilleta, claramente ganando tiempo. ¿De qué tía hablas, hija? Preguntó finalmente. Bueno, de esa con la que estuviste, respondió simplemente Milagros. Mara dice que la tía es hermosa. Se hizo un silencio sepulcral. Joaquín miraba a su hija, luego a su esposa, luego otra vez a su hija. En sus ojos se leían sorpresa, miedo y culpa. Milagros, deja de inventar, dijo más bruscamente de lo que había planeado. No conozco a ninguna tía. Estuve en viaje de negocios, trabajando. Mara no miente, respondió calmadamente la niña. Ella nunca miente. Ella ve la verdad. Es solo un juguete. Alzó la voz Joaquín. Las muñecas no hablan ni ven. Milagros abrazó a Mara y la apretó contra su pecho, como protegiéndola de la ira paterna. Mara dice que te enojas porque tienes miedo de la verdad, pronunció con voz baja pero clara. Y que pronto todos sabrán cómo eres realmente. Joaquín se levantó bruscamente de la mesa, volteando la silla. Ya basta. Le gritó a Olivia. Deshazte inmediatamente de esa maldita muñeca. No más rarezas, Joaquín. Lo regañó Olivia. No grites delante de la niña. Pero él ya salía de la cocina, dando un portazo. Milagros continuó cenando tranquilamente, mirando de vez en cuando a la muñeca. Mamá, dijo después de unos minutos, Mara dice que papá pronto se irá de nosotras. Olivia sintió como un nudo subía a su garganta. ¿Qué estaba pasando en su familia? ¿Por qué un niño de 6 años decía cosas tan adultas y terribles? Y lo principal, ¿para qué había inventado lo de alguna tía? Esa noche, acostada en la cama junto a su esposo silencioso, Olivia no pudo dormir durante mucho tiempo. Y desde la habitación infantil se oían voces suaves. Milagros otra vez hablaba con la muñeca. Pero ahora a Olivia le parecía que a veces escuchaba 2 voces, la infantil y otra más silenciosa, como un eco. Esto es imposible, pensaba. Los juguetes no hablan. Y en la habitación infantil la muñeca antigua estaba sentada en el estante, y sus ojos de cristal a la luz de la luna parecían vivos y atentos. Los sueños comenzaron a llegar a Joaquín en la 5ª noche después de regresar a casa. Al principio fueron imágenes fragmentarias, pasillos oscuros, eco de pasos, voces de alguien a lo lejos. Pero gradualmente las visiones se volvían más claras y terribles. Le soñó la estación.
Esa misma estación donde había comprado la muñeca a la gitana, solo que completamente vacía. Ni pasajeros, ni trenes, ni empleados, solo andenes infinitos bajo la luz amarilla turbia de las lámparas viejas. Joaquín caminaba por este espacio muerto y sus pasos resonaban huecos en las paredes de concreto. A su encuentro se movía una figura familiar, la gitana con el pañuelo colorido. Pero ahora no estaba sola. Detrás de ella se extendía una extraña procesión. Decenas de muñecas de porcelana con vestidos antiguos caminaban por el andén sin tocar el suelo con los pies. Todas tenían los mismos ojos vacíos e idénticos lazos rojos en el cabello. Te llevaste a Mara, decía la gitana, acercándose. Ahora ella te mostrará la verdad. ¿Qué verdad?, gritaba Joaquín, pero su voz no obedecía, salía como un susurro ronco. La que escondes de tu familia, respondía la anciana, y las muñecas detrás de ella comenzaban a moverse más rápido. Lo rodeaban en un círculo denso, y él veía que las muñecas no tenían ojos, solo cuencas vacías y bocas mudas. Pero de esas cuencas fluían lágrimas reales, dejando rastros húmedos en las mejillas de porcelana. Conocemos tus secretos, susurraban las muñecas a coro. Vimos. Sabemos sobre la mentira. Levantaban las manos, y Joaquín notó que en las palmas de cada una había una cinta de satén roja. Las cintas se extendían hacia él, envolvían su cuello, muñecas, tobillos. El material era sorprendentemente fuerte y comenzaba a apretarse, dificultando la respiración. La mentira sofoca, decía la gitana, observando lo que pasaba. Y la verdad libera. Las cintas rojas se apretaban cada vez más, y Joaquín sentía como el aire dejaba de llegar a sus pulmones. Trataba de gritar, pedir ayuda, pero no tenía voz. Solo un estertor y pánico burbujeante en el pecho. Y entonces despertaba. La primera vez esto pasó el viernes por la mañana, a las 3:30. Joaquín se sentó en la cama, respirando pesadamente, con sudor frío en la frente. Junto a él dormía pacíficamente Olivia, sin notar sus tormentos. Fuera de la ventana era noche profunda, a lo lejos ladraba un perro. Solo una pesadilla, se dijo Joaquín, secándose el sudor con la camiseta. Estrés, cansancio, cambio de clima después de las vacaciones. Pero el sueño se repitió la noche siguiente y al día siguiente. Cada vez las mismas imágenes, estación vacía, gitana, muñecas llorosas sin ojos, cintas rojas. Y cada vez Joaquín despertaba con sudor frío, con la sensación de que acababa de ahogarse de verdad. Lo peor era que la realidad diurna comenzaba a cruzarse con las pesadillas nocturnas. Joaquín empezó a notar objetos rojos por todas partes, pañuelos de mujeres en la calle, carteles publicitarios, incluso los tomates en el supermercado le parecían siniestros. Y lo principal, siempre estaba presente la sensación de que lo observaban. El lunes, exactamente una semana después de regresar del viaje de negocios, ocurrió un incidente que finalmente desestabilizó a Joaquín. Trabajaba en la oficina, revisando el correo, cuando sonó el teléfono. Adriana. Hola, querido, sonó la voz familiar. ¿Cómo estás? ¿Me extrañaste? No puedo hablar, respondió Joaquín en voz baja, mirando a sus colegas. Te llamaré por la noche. Espera, dijo Adriana. Quería contarte. Tuve un sueño extraño hoy. Como si una niña con lazo rojo me preguntara por qué me llevé lo ajeno. Y dice que pronto todos sabrán la verdad. Fue un sueño horrible, ¿verdad? Un frío recorrió a Joaquín. Colgó la llamada sin despedirse y se quedó sentado inmóvil varios minutos, mirando fijamente la pantalla de la computadora. Una niña en el sueño de Adriana. ¿Acaso esto estaba relacionado con la muñeca? Tonterías, se reprendió Joaquín. Coincidencias, nada más. No se puede ceder al pánico. Pero por la noche en casa le esperaba una nueva conmoción. Milagros estaba sentada en la sala en el sofá, sosteniendo a Mara en su regazo. Cuando Joaquín entró, la niña levantó sus ojos grises hacia él y dijo: «Papá, la tía me vio en sueños». Mara le contaba la verdad. A Joaquín se le doblaron las piernas. Se desplomó en el sillón frente a su hija. «¿Qué dices, Milagros?
Mara puede caminar en sueños ajenos, explicó la niña tranquilamente. Les muestra a las personas lo que no quieren ver de día. Esto se llama verdad. Milagros. Joaquín trató de controlarse, esto es solo un juego. Las muñecas no pueden entrar en sueños. La niña negó con la cabeza. Mara no es una muñeca común. En ella vive una niña que murió de dolor. Su papá engañaba a la mamá, y luego se fue para siempre. Y la niña Mara lloró tan fuerte que su corazón se detuvo. Joaquín sintió cómo se le erizaba la piel. La historia que contaba su hija de 6 años sonaba increíble, pero al mismo tiempo convincente. Demasiado detallada, demasiado emocional para una invención infantil. Y ahora Mara ayuda a descubrir la verdad, continuó Milagros. No quiere que alguien más llore como lloró ella. Milagros, ya basta. Dijo bruscamente Joaquín. Te prohíbo jugar con esa muñeca. Mañana mismo la tiramos a la basura. No. Gritó la niña, apretando a Mara contra su pecho. No te la daré. Mara es mi amiga. Me ayuda. ¿Ayuda? ¿En qué te ayuda? Casi gritaba Joaquín. A entender, respondió suavemente Milagros, y en su voz infantil sonaron entonaciones tan adultas que a Joaquín le dio miedo de verdad. Esa noche casi no durmió. Yacía con los ojos abiertos, escuchando los sonidos de la casa. Desde la habitación infantil se oían voces suaves. Milagros otra vez hablaba con la muñeca. Pero ahora Joaquín definitivamente escuchaba 2 voces, la infantil aguda y otra más baja, como un eco. Me estoy volviendo loco, pensaba. Estrés, falta de sueño, remordimientos de conciencia, todo esto me está jugando una mala pasada. Mañana mismo me desharé de ese maldito juguete. Pero en el fondo del alma Joaquín entendía, el problema no estaba en la muñeca. El problema era que su mundo cuidadosamente construido de mentiras comenzaba a desmoronarse. Y se desmoronaba por las manos de una niña de 6 años que por alguna razón sabía sobre sus secretos más de lo que debía saber un niño. Y en la habitación infantil la muñeca Mara estaba sentada en su lugar habitual, y el lazo de satén rojo en su cabello brillaba opacamente a la luz de la lamparita nocturna. La mañana del martes Olivia despertó con la firme decisión de llegar al fondo de la verdad. Una semana de conversaciones extrañas de su hija, comportamiento sospechoso de su esposo y su propia intuición femenina se sumaron en un cuadro único que ya no podía ignorarse. Mientras Joaquín estaba en la ducha y Milagros desayunaba en la cocina, Olivia fue al dormitorio y silenciosamente abrió el cajón del escritorio donde su esposo solía guardar documentos. Pasaporte, licencia de conducir, seguros, todo estaba en su lugar. Pero en el rincón más lejano había una pequeña libreta que no había notado antes. Olivia la abrió con manos temblorosas. En la primera página estaban las iniciales A, R y un número de teléfono. Más adelante, anotaciones que le cortaron la respiración: Valencia, hotel, brisa marina, habitación 347, le gustan las orquídeas, 20 de julio, aniversario. El 20 de julio había sido ayer. ¿Resultaba que su esposo conocía a esta dama desde hace un año? ¿Y el reciente viaje de negocios no había sido el primero que hacían juntos? Las manos temblaban tanto que Olivia casi deja caer la libreta. Rápidamente fotografió varias páginas con su teléfono y puso todo de vuelta. Desde el baño se oía cantar, Joaquín se duchaba y estaba de buen humor. Y por dentro de Olivia todo se desgarraba. 8 años de matrimonio, un hijo en común, planes para el futuro. ¿Acaso todo esto había sido un engaño? Mamá, ¿estás llorando? Milagros entró al dormitorio con la muñeca en brazos. No, hija, se apresuró a secarse los ojos Olivia. Solo. Me lloran los ojos. Me entró una basurita. La niña se acercó y miró atentamente a su madre. Mara dice que descubriste la verdad sobre papá, dijo suavemente. Y que ahora te duele mucho por eso. Milagros, ¿y qué más dice Mara? Preguntó Olivia, poniéndose en cuclillas junto a su hija. Que papá se irá de nosotras pronto. Pero nosotras no tenemos la culpa, respondió la niña con entonaciones tan adultas que el corazón de Olivia se apretó.
¿Y tú? ¿No vas a extrañar a papá? Milagros pensó, apretando la muñeca contra su mejilla. Sí. Pero Mara dice que a veces las personas deben irse para no lastimar a quienes aman. Papá nos ama, pero también ama a otra tía. Y así no se puede. Desde el baño se oyó el sonido de la secadora funcionando. Joaquín terminaba sus procedimientos matutinos. Olivia besó a su hija en la frente y fue a la cocina a preparar el desayuno, tratando de controlarse. En la casa reinaba el alboroto matutino habitual. Joaquín leía noticias en su teléfono, bebía café. Su hija estaba en su habitación. Solo Olivia se sentó en silencio, pensando en cómo empezar la conversación. Joaquín dijo finalmente, necesito hablar contigo. ¿Hablar en serio? ¿Sobre qué? Su esposo levantó los ojos de la pantalla. Sobre tu viaje de negocios. Sobre dónde estuviste realmente estas 2 semanas. Joaquín se tensó, pero mantuvo la voz calmada. Ya te conté. Sevilla, reuniones con Constantino. Deja de mentir, dijo Olivia suave pero firmemente. Sé sobre ella. Se hizo un silencio mortal. Joaquín palideció. No sé de qué hablas, trató de zafarse su esposo. R. Teléfono, Valencia, Hotel Brisa Marina, enumeró Olivia. Aniversario de conocerse el 20 de julio. Orquídeas. Necesito continuar. El rostro de Joaquín se puso gris. Entendió que negar era inútil. ¿Dónde encontraste eso? Preguntó sordamente. No importa dónde. Lo importante es que es la verdad. Me engañas. Y mientes. Desde hace 1 año como mínimo. Olivia, tú no entiendes. ¿Qué no entiendo? La voz de su esposa se volvía más fuerte. ¿Que mi esposo me engaña? ¿Que miente sobre viajes de negocios? Mientras yo me quedo en casa con el niño. Joaquín se levantó bruscamente, volteando la silla. Ya basta. Gritó. Basta de esta locura. Esa maldita muñeca las volvió locas. Fue a la habitación de su hija, le quitó a Mara de las manos de la asustada Milagros y se dirigió a la ventana. ¿Qué haces? Se horrorizó Olivia. Lo que debía haber hecho hace 1 semana. Joaquín abrió la ventana y levantó la mano con la muñeca. No. Gritó Milagros, corriendo hacia su padre. En ese momento ocurrió algo increíble. La muñeca de repente pareció extraordinariamente pesada, como si se hubiera llenado de plomo. La mano de Joaquín tembló, no pudo abrir los dedos. Papá, no. Lloraba Milagros. Mara no tiene la culpa. Solo dice la verdad. Joaquín aún intentó tirar la muñeca, pero parecía haberse pegado a su palma. Más aún, sintió como los ojos de cristal lo miraban directamente y en su profundidad destelló algo vivo, acusador. Ella. Me está mirando, susurró, retrocediendo de la ventana. Mara siempre mira a los que mienten, dijo Milagros, secándose las lágrimas. Quiere que le digas la verdad a mamá. Joaquín se sentó en la silla, aún sosteniendo la muñeca. Las manos temblaban, en los ojos se leían cansancio y resignación. Está bien, dijo suavemente. ¿Quieren la verdad? La tendrán. Miró a su esposa, luego a su hija, luego a la muñeca en sus manos. Sí, tengo otra mujer. Sí, nos vimos durante 1 año, y estas 2 semanas las pasé con ella en Valencia. Sí, les mentí cada día. Olivia sintió como las lágrimas corrían por sus mejillas. ¿Por qué? Preguntó. ¿Acaso no éramos felices? No lo sé, respondió honestamente Joaquín. Simplemente quise algo diferente. Nuevas sensaciones, nueva vida. Adriana tiene 24 años, es joven, hermosa, no tiene hijos ni compromisos. ¿Y nosotras somos compromisos? Susurró Olivia. No, dijo él después de una pausa. Pero a veces me parecen compromisos. Milagros de repente habló con una voz extraña, no la suya, sino como más adulta. No debiste haber tomado a Mara si no estabas listo para la verdad. Ella ve a las personas. Tu corazón está negro de mentiras. Joaquín se estremeció y miró fijamente a su hija.
En sus ojos grises destelló algo no infantil, antiguo. ¿Milagros? La llamó inseguro. Mara dice que ahora está solo, continuó la niña con la misma voz. Mara cayó de las manos de Joaquín a los pies de Milagros, quien la levantó y la apretó contra su pecho. Ahora Mara está tranquila, dijo la niña ya con su voz habitual. Dijo la verdad. Joaquín se levantó, fue al dormitorio y comenzó a meter cosas en la maleta. Olivia se sentó en la cocina y lloró, y Milagros acariciaba a su muñeca y le susurraba algo suavemente. La verdad había sido dicha. Y ahora su familia nunca más sería la misma. Empacar le tomó a Joaquín menos de una hora. Metió varios trajes, camisas, libros, documentos. Todo cabía en una maleta y una bolsa deportiva. Olivia estaba sentada en la sala mirando por la ventana. Las lágrimas se habían secado, pero su rostro permanecía pétreo. A su lado se había acomodado Milagros con la muñeca en su regazo. La niña callaba, pero periódicamente se inclinaba hacia ella, como escuchando palabras suaves. Alquilaré un apartamento, dijo Joaquín, saliendo del dormitorio con el equipaje. Pensaremos cómo arreglarlo todo. Divorcio, pensión alimenticia, división de bienes. No hace falta, respondió suavemente Olivia, sin voltearse. No ahora. Solo vete. Joaquín puso las cosas junto a la puerta y se acercó a su hija. Milagros, papá se va por un tiempo, comenzó, pero la niña lo interrumpió. Para siempre. Mara dijo, para siempre. Milagros, igual sigo siendo tu papá. Vendré a verte, llamaré. No negó con la cabeza su hija. En la voz de la niña de 6 años sonaba tal finalidad que a Joaquín se le erizó la piel. Se inclinó para besar a su hija, pero Milagros se apartó. Mara no quiere que me toques, dijo. Tienes las manos sucias. Milagros. Se indignó Joaquín. Ella tiene razón, intervino Olivia, aún mirando por la ventana. Realmente tienes las manos sucias. Y la conciencia sucia. Joaquín tomó su equipaje y se dirigió a la puerta. En el umbral se volteó, esposa e hija estaban sentadas inmóviles, como dos estatuas. Milagros le susurraba algo a la muñeca, y ésta parecía escuchar atentamente. Casa de locos, definitivamente se volvieron locas, pensó Joaquín, saliendo del apartamento. En el rellano sacó su teléfono y marcó el número de Adriana. Adriana, soy yo. ¿Puedo ir a tu casa? Me voy de la familia. ¿Qué? En la voz de la joven se oía sorpresa. ¿Cómo que te vas? Todo salió a la luz. Mi esposa se enteró de nosotros. Empaqué mis cosas y me voy. Larga pausa. Joaquín, pero nosotros. Nosotros no habíamos acordado esto, dijo Adriana con cuidado. No estoy lista para una relación seria. Tengo trabajo, planes, no quiero hacer el papel de la que rompe matrimonios. Joaquín sintió como la tierra se le iba debajo los pies. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que nuestra relación es como un romance de vacaciones. Un pasatiempo agradable, nada más. No voy a destruir la familia de otro, pero la familia ya está destruida. Yo por ti, tú por ti mismo, lo interrumpió duramente Adriana. No me hagas responsable de tu elección. Colgó la llamada. Joaquín se quedó varios minutos en la escalera, sosteniendo en la mano el teléfono silencioso. Luego marcó el número otra vez, el abonado no está disponible. La tercera vez, lo mismo. Adriana había bloqueado su número. Joaquín bajó al patio y se sentó en un banco junto al parque infantil. Alrededor jugaban niños, paseaban madres con cochecitos, idilio veraniego habitual. Y en su cabeza había caos total. Ya no tenía familia. Ya no tenía amante. Quedaba él solo con una maleta y la sensación ardiente de que había cometido el mayor error de su vida. El teléfono sonó, número de Olivia. Hola, papá, ¿Milagros? Estoy con el teléfono de mamá. Ahora te quedaste solo. ¿Entendiste lo que hiciste? Un frío recorrió a Joaquín. ¿De dónde podía saber la niña sobre la conversación con Adriana? Milagros, como tú. Mara ve todo, respondió calmadamente su hija. Milagros, pásame a mamá. Mamá no quiere hablar contigo.
Y Mara ya dijo todo lo que quería. Adiós, papá. Tono de ocupado. Joaquín volvió a llamar, el abonado no está disponible. Olivia también había bloqueado su número. Se quedó sentado en el banco hasta la noche, reflexionando sobre la situación. Alquilar un apartamento, buscar trabajo, el trabajo anterior estaba conectado con el hermano de su esposa, ahora no tenía nada que hacer allí. Empezar la vida de cero a los 35 años. Y lo más terrible, la sensación constante de que lo observaban. Joaquín miraba alrededor, pero no veía a nadie sospechoso. Solo madres con niños, ancianos en el banco vecino, adolescentes en patines. Tarde de verano normal, pero la sensación no pasaba. Y además, detalles extraños comenzaron a llamar su atención. Una niña en el columpio tenía un lazo rojo en el cabello, exactamente como el de la muñeca. Una mujer en la ventana de la casa de enfrente miraba inmóvil en su dirección. En el asfalto yacía un pedazo de tela roja. Manía persecutoria trató de tranquilizarse Joaquín. Estrés, tensión nerviosa. Pero cuando finalmente se levantó y fue hacia la salida del patio, se volteó y vio, en la ventana de su apartamento se veía una figurita pequeña. Milagro sostenía la muñeca en sus manos y lo miraba. Se dirigió rápidamente al metro, arrastrando la maleta. Necesitaba encontrar un hotel, pasar la noche, y mañana comenzar una nueva vida. Vida sin familia, sin amante, sin ilusiones. Pero incluso en el paso subterráneo le parecía que alguien lo seguía. Y cuando se volteaba, solo veía pasajeros comunes del metro. Joaquín pasó la noche en un hotel barato cerca de la estación, esa misma estación donde había bajado por última vez, regresando del supuesto viaje de negocios. El sueño no llegaba. Cada vez que cerraba los ojos veía el rostro de Milagros, serio, adulto más allá de su edad, con algún conocimiento antiguo en los ojos infantiles. Y oía sus palabras, Mara dice que ahora está solo. A las 3:30 de la mañana Joaquín no aguantó y encendió la luz. La habitación resultó ser miserable, papel tapiz descascarándose, olor rancio, cama chirriante. Por la ventana rugía el Madrid nocturno, a lo lejos las sirenas de ambulancia cortaban el silencio. Sacó su teléfono e intentó llamar a Olivia, su número seguía bloqueado. Adriana tampoco contestaba. Contactos de trabajo, no era apropiado llamar a esa hora. Y Joaquín de repente sintió agudamente su completa soledad. 35 años de vida, y no tenía a quien llamar en un momento difícil. Los padres habían muerto 5 años atrás, amigos especiales no tenía, solo colegas y conocidos. Y la verdadera cercanía había sido solo con la familia que él mismo había destruido. A las 4 de la mañana finalmente se durmió, pero el sueño fue pesadillesco. Otra vez la estación vacía, otra vez la procesión de muñecas sin ojos. Pero ahora entre ellas estaba también Milagros, pequeña, pálida, con lazo rojo en el cabello. ¿Por qué te fuiste de mí, papá?, preguntaba. ¿Acaso fui una mala hija? Eres la mejor hija del mundo, respondía Joaquín, tratando de abrazarla, pero sus manos pasaban a través de la niña como a través del aire. Y alrededor se oía risa, suave, infantil, pero por eso aún más espeluznante. Es tarde para llorar, decía Milagros. Joaquín despertó en sudor frío exactamente a las 7 de la mañana. Por la ventana ya brillaba el sol, comenzaba un nuevo día. Día sin familia, sin hogar, sin meta. Se duchó, se afeitó y bajó al vestíbulo del hotel. Detrás del mostrador estaba sentada una joven administradora, una chica de unos 20 años con cabello oscuro recogido con una pinza en la coronilla. Buenos días, dijo ella, sonriendo. ¿Cómo durmió? Mal, respondió honestamente Joaquín, pagando por la habitación. Trate hoy de pensar solo en cosas buenas. Joaquín se estremeció y miró atentamente a la administradora. Una chica común, nada especial. ¿Pero por qué le pareció que había visto esa mirada en algún lugar? Gracias por el consejo, murmuró y se apresuró hacia la salida. En la calle lo esperaba Adriana. Estaba parada junto a la entrada del hotel, hermosa y elegante como siempre. El vestido de verano realzaba su figura, el cabello brillaba al sol.
pero su rostro era serio, casi triste. Hola, dijo ella. ¿Adriana? Joaquín no podía creer a sus ojos. ¿Cómo me encontraste? Dejaste la geolocalización activada, respondió ella. Necesitamos hablar. Fueron a la cafetería más cercana y se sentaron en una mesa junto a la ventana. Adriana pidió café, Joaquín solo agua. No tenía apetito. Ayer fui dura, comenzó la joven. Me asusté. No esperaba que resolvieras tan radicalmente el asunto con la familia. Tú misma dijiste que no estabas lista para una relación seria, le recordó Joaquín. Lo dije. Y es verdad. Pero pensé por la noche. Tal vez valga la pena intentar. Después de todo sacrificaste tu familia por mí. Joaquín la miró atentamente. Adriana era sincera en ese momento, él lo sentía. Una mujer joven y hermosa estaba dispuesta a darle una oportunidad. ¿Acaso no era esto con lo que había soñado? Alquilaremos un apartamento, continuó ella. Hermoso, en el centro. Viviremos juntos, viajaremos, disfrutaremos la vida. ¿No es esto lo que querías? Lo quería, dijo lentamente Joaquín. Entonces, ¿cuál es el problema? Eres libre, yo estoy dispuesta a estar contigo. Todo salió de la mejor manera. Pero por alguna razón, en lugar de alegría, Joaquín sentía vacío. Ayer estas palabras lo habrían llenado de éxtasis. Y hoy le parecían falsas, no auténticas. Adriana, dime honestamente, ¿me amas? Preguntó de repente. La joven titubeó con la respuesta. Solo por un segundo, pero Joaquín lo notó. Por supuesto, dijo. De otra manera, ¿para qué estaría aquí? No lo sé. Dímelo tú. Adriana apartó la mirada, miró por la ventana. Joaquín, el amor es una palabra muy grande. Conmigo estás bien, interesante, divertido. ¿No es suficiente? No es suficiente, respondió Joaquín, y él mismo se sorprendió de sus palabras. Se levantó de la mesa, dejando en ella un billete por las bebidas. Perdón, Adriana. Pero entendí, contigo también estaba interpretando un papel. El papel de un hombre libre que sabe lo que quiere. Y en realidad simplemente huía de la responsabilidad. Joaquín, no hagas tonterías, trató de detenerlo Adriana. Ya no podrás volver con tu familia. Y solo estarás mal. Lo sé, dijo él. Pero es mi elección. Y mi pago. Salió de la cafetería, dejando a Adriana en la mesa. La joven no trató de alcanzarlo. En la calle Joaquín sacó su teléfono y pidió un taxi. Necesitaba ir a casa, no a la familia, por supuesto, sino a recoger las cosas restantes. Olivia Segaramente estaba en el trabajo y Milagros en el jardín de infantes. Podría recoger todo tranquilamente y no molestarlas más, pero el taxi se retrasaba y Joaquín decidió caminar. El camino a casa tomó media hora, tiempo para pensar en lo ocurrido. Una semana atrás tenía familia, amante, vida estable. Se consideraba un hombre inteligente que había logrado arreglar todo según su deseo. Y hoy se quedaba con las manos vacías y el amargo reconocimiento de su propia estupidez. Mara, muestra lo que escondes, recordó las palabras de la gitana. La muñeca realmente había mostrado, solo que no a Olivia ni a Milagros. A él mismo. Le mostró cómo era realmente. El edificio lo recibió con su frescura familiar. Joaquín subió al quinto piso y sacó las llaves. Pero la puerta estaba cerrada por dentro. Olivia había cambiado la cerradura. Tocó el timbre. Nadie respondía. Se quedó varios minutos, luego bajó donde la vecina de abajo, la señora Dolores, que sabía todo sobre todos en el edificio. ¿Joaquín? Se sorprendió la mujer mayor. Pero Olivia decía que estabas en viaje de negocios. Regresé, respondió brevemente. Señora Dolores, ¿está Olivia en casa? No responde. No, no están. Se fueron desde la mañana. Llevaron maletas grandes, dijo que iban donde su madre a visitar. Por 1 o 2 semanas. El corazón de Joaquín se hundió. Olivia había llevado a Milagros donde su madre en Toledo. Significaba que no quería ni verlo.
definitiva y para siempre. ¿Y no me dejó llaves? Preguntó sin mucha esperanza. No. ¿Para qué? Ella pensaba que estabas en viaje de negocios. Joaquín agradeció a la vecina y bajó al patio. Se sentó en el mismo banco donde ayer había pasado varias horas. Ahora ni siquiera tenía la posibilidad de recoger sus cosas. Sacó su teléfono e intentó llamar a Adriana, tal vez aún valía la pena aceptar su propuesta. Pero el número ya no contestaba. La joven, aparentemente, se había ofendido por su brusquedad. Me quedé completamente solo, pensó Joaquín. Y en ese momento entendió que esto era solo el comienzo del pago. Lo más terrible estaba por delante. Por la noche alquiló de nuevo una habitación en el mismo hotel. El dinero en la cuenta se acababa, el sueldo lo daban en una semana, y gastar de la tarjeta de crédito aún no se decidía. Acostado en la cama chirriante, Joaquín pensaba en su hija. ¿Cómo estaría? ¿Lloraría por papá? ¿O realmente lo entendía todo, como le había dicho esa extraña muñeca? Y hacia medianoche comenzaron las llamadas. La primera a las 23:47. Número desconocido. ¿Hola? Respondió Joaquín. En el auricular se oyó llanto infantil, luego una voz. Papá, regresa. ¿Milagros? Milagros, ¿dónde estás? Pásame a mamá. Pero se cortó la comunicación. Joaquín volvió a llamar, el número no existía. Segunda llamada a las 0:23. Papá. La misma voz infantil, pero ahora se oían ofensa y dolor. ¿Milagros? ¿Desde dónde llamas? Gritó Joaquín al auricular. La respuesta fue solo llanto y el tono de corte. Las llamadas tercera, cuarta, quinta continuaron hasta la mañana. Cada vez números diferentes, cada vez voz de niño, ya llorando, ya acusadora, ya suplicante. Al amanecer Joaquín entendió, se estaba volviendo loco. Milagros estaba en Toledo con su abuela, no tenía teléfono móvil. Las llamadas existían solo en su fantasía enferma. La mañana del jueves, al segundo día después de irse de la familia, Joaquín tomó la decisión de ir a Toledo. Necesitaba ver a Milagros, explicarle todo, pedirle perdón. E intentar hablar con Olivia, tal vez aún no todo estaba perdido. El dinero para el boleto apenas alcanzó. Joaquín compró un asiento en vagón general y viajó mirando por la ventana los paisajes que pasaban tras el cristal. El calor de julio derretía el asfalto, la gente iba a las casas de campo y a visitar familiares, ajetreo veraniego habitual. Y por dentro tenía frío y vacío. Olivia había crecido en Toledo, su madre Esperanza vivía en una casa particular en las afueras de la ciudad. Joaquín había estado allí varias veces, en cumpleaños, fiestas. Esperanza no lo quería mucho, lo consideraba frívolo e indigno de su hija. Ahora, probablemente, su opinión sobre el yerno se había formado definitivamente. Desde la estación hasta el barrio necesario había media hora en autobús. Joaquín viajaba y ensayaba las palabras. ¿Qué decir? ¿Cómo explicar? ¿Cómo pedir perdón por haber destruido la familia por un capricho tonto? La casa de Esperanza de un piso, de madera, con jardincito frente a las ventanas se veía como siempre. Pero en el patio no se oían voces infantiles, las ventanas estaban fuertemente cerradas con cortinas. Joaquín se acercó al portón y presionó el timbre. Larga pausa, luego pasos y la voz de su suegra. ¿Quién es? Esperanza, soy yo, Joaquín. ¿Puedo entrar? Otra pausa, más larga. ¿Joaquín? ¿Pero no estás en viaje de negocios? El corazón de Joaquín dio un vuelco. Significaba que Olivia no le había contado la verdad a su madre. Se mantenía en la versión del viaje de negocios. Regresé, dijo. Quiero ver a Olivia y Milagros. Pero no están aquí, respondió sorprendida la suegra. ¿Acaso no sabías? Están de vacaciones. En Málaga, creo. Olivia decía que tú les compraste los paquetes turísticos. A Joaquín se le fue la tierra debajo los pies. Olivia y Milagros no estaban donde la suegra. Estaban. ¿Dónde? ¿Y por qué la vecina había dicho que las vio con maletas? Esperanza, ¿y cuándo se fueron?
Hace como 2 días. Olivia llamó, dijo, Joaquín, dice, hizo un regalo, compró paquetes turísticos al sur. Yo hasta me extrañé, no es propio de ti cuidar de la familia. Las últimas palabras sonaron con la mordacidad habitual, pero Joaquín casi no las oyó. En su cabeza había caos. Si Olivia y Milagros no estaban donde la suegra, ¿entonces dónde estaban? ¿Y quién le había llamado por la noche hablando con voz infantil? Esperanza, ¿y a dónde fueron? ¿No sabe? ¿El nombre del hotel? No, no dijo. Solo dijo, Sur, Málaga, Mar, buen hotel. Y que tú las encontrarías después del viaje de negocios. Joaquín se despidió y se alejó del portón. Necesitaba regresar urgentemente a Madrid y averiguar. ¿Llamar a la policía? Pero no se podía declarar las desaparecidas, formalmente simplemente estaban de vacaciones. En el tren de regreso trataba de analizar lógicamente la situación. Olivia se enteró del engaño, él se fue de la familia. Era lógico que la esposa pudiera llevarse a su hija a algún lugar para no encontrarse con él. ¿Pero para qué mentir a la suegra? ¿Y a la vecina? ¿Y las llamadas nocturnas? Si Milagros realmente estaba en algún lugar del sur, ¿de dónde los números de teléfono y por qué no respondían cuando volvía a llamar? Al atardecer Joaquín llegó a Madrid. Fue a casa, subió al 5.º piso y otra vez tocó el timbre. Seguía sin responder nadie. La señora Dolores estaba en casa. Ah, Joaquín dijo, abriendo la puerta. Olivia mandó decir que si alguien preguntaba, que regresarían en una semana. Se están divirtiendo mucho, dice. Señora Dolores, ¿y usted las vio cuando se fueron? La mujer mayor pensó. No, no las vi. Olivia llamó, dijo, estamos en el resort, todo bien. ¿Llamó? ¿Cuándo? Hoy, hace unas 2 horas. La voz estaba cansada, decía que Milagros nadaba mucho. Y que ni siquiera extrañaba la casa. Joaquín sintió como un frío le recorría la espalda. 2 horas atrás él estaba en Toledo, y la suegra había dicho que Olivia había llamado 2 días atrás. Algo aquí no cuadraba. ¿Y su número de teléfono no cambió? No, el mismo. Pero dijo, no llames, el roaming es caro. Ella misma llamará. Joaquín agradeció a la vecina y bajó al patio. Sacó su teléfono, marcó el número de Olivia. El abonado no está disponible, como antes. Se sentó en el banco e intentó poner en orden los pensamientos. Los hechos se componían en un cuadro extraño. Olivia y Milagros habían desaparecido de casa. La suegra pensaba que estaban de vacaciones en el sur. La vecina recibía llamadas de Olivia, pero ellas mismas no estaban disponibles. A él le llamaban por las noches hablando con voz infantil. O realmente se había vuelto loco, o estaba pasando algo increíble. Esa noche, en la habitación del hotel, las llamadas se repitieron. Pero ahora Joaquín estaba preparado. A las 23:50 sonó el teléfono. Número desconocido. ¿Hola? Respondió Joaquín y simultáneamente encendió la grabadora. Papá voz infantil llorosa. Y se cortó la comunicación. Joaquín con manos temblorosas escuchó la grabación. Solo había interferencias sibilantes y nada más. ¿Y si no habían ido a ningún lado? De repente, ¿qué tal si les había pasado algo en casa, y todas estas historias sobre las vacaciones eran solo una forma de ocultar la verdad? Joaquín saltó de la cama y comenzó a vestirse febrilmente. Necesitaba ir a casa. Inmediatamente. Y a cualquier costo entrar al apartamento. Hacia medianoche Joaquín no aguantó más. Las llamadas nocturnas, la ausencia de Olivia y Milagros, los relatos contradictorios, todo esto se componía en un cuadro que no lo dejaba en paz. Debía entrar al apartamento y asegurarse de que la familia estuviera bien. El cerrajero señor Carlos accedió de mala gana a ayudar en plena noche, pero algo en el estado desesperado de Joaquín lo convenció. La cerradura se dio en 10 minutos. El apartamento recibió a Joaquín con silencio mortal. Encendió la luz y cuidadosamente recorrió las habitaciones. Todo se veía normal, pero en el aire se cernía una sensación de vacío, como si aquí nadie hubiera vivido desde hacía tiempo.
Joaquín encontró una nota de Olivia que estaba en la mesa de la cocina, la dirección de su hermana Catalina en Barcelona y un breve: si recapacitas, estamos aquí. Olivia. Por la mañana se preparó para el viaje. En el camino a Barcelona Joaquín pensó mucho en lo ocurrido. Una semana atrás se consideraba un hombre inteligente que había arreglado su vida según su deseo. Hoy entendía que había sido un egoísta rematado que había destruido todo lo más querido por un placer momentáneo. La hermana Catalina vivía en un apartamento comunal en el distrito de Gracia. Joaquín la recordaba, la hermana mayor de Olivia, profesora de literatura, nunca se había casado. Lo trataba con recelo, lo consideraba indigno de su hermana menor. Ahora tenía todas las razones para pensar así. Subió al tercer piso del viejo edificio barcelonés y presionó el timbre con la plaquita Pavlova. Larga pausa, luego pasos y una voz. ¿Quién es? Catalina, soy Joaquín, dijo. Otra pausa, más larga. Luego el sonido de cerrojos moviéndose, y la puerta se abrió. Catalina se veía mayor de sus 40 años. Rostro severo, cabello canoso recogido en un peinado simple, mirada poco amistosa. Joaquín dijo fríamente. ¿No estás con tu amante? Catalina, ¿puedo entrar? Pidió. Necesito hablar con Olivia. ¿Con Olivia? Se burló la mujer. Ella no quiere hablar contigo. Dijo, si viene, dile que es tarde. Por favor, Joaquín bajó la cabeza. Dile que entendí todo. Que estoy dispuesto a todo con tal de que me dé una oportunidad de enmendarme. Milagro salió corriendo de la habitación y se lanzó al cuello de su padre. Tía Catalina, deje pasar a papá, pidió la niña. Catalina miró a Joaquín con ojos desconfiados, luego se hizo a un lado. Pasa. Pero te advierto, Olivia puede no querer hablar contigo. El apartamento era pequeño, un pasillo largo y varias habitaciones. Desde una se oían voces. Olivia hablaba con alguien por teléfono. Sí, mamá, estamos bien, decía. Milagro se está adaptando poco a poco. ¿Todo bien? Catalina tocó a la puerta. Olivia, vinieron a verte. ¿Quién? En la voz de su hermana sonó alarma. El padre de Milagros. Largo silencio. Luego, dile que no estoy. Olivia dijo fuerte. Joaquín, sé que me oyes. Dame 5 minutos. Solo 5 minutos para explicarlo todo. No tengo nada que discutir contigo, respondió su esposa desde detrás de la puerta. Mamá, intervino Milagros. Papá cambió. Dice la verdad. Milagros, no te metas, dijo cansadamente Olivia. La puerta de la habitación se abrió completamente. En el umbral estaba Olivia, pálida, con ojos llorosos, en una bata casera vieja. Se veía como si no hubiera dormido varias noches. Mamá, por favor. Milagro se lanzó hacia ella. Olivia levantó a su hija en brazos, la apretó fuertemente. Pero ni siquiera miró a Joaquín. Olivia comenzó él suavemente, vine a pedir perdón. ¿Por qué? Preguntó fríamente su esposa. ¿Por el engaño? ¿Por las mentiras? ¿Por destruir la familia? Por todo. Por haber sido un tonto ciego. Por no haber valorado lo que tenía. Por casi haber perdido lo más querido en la vida. Olivia puso a Milagros en el suelo y finalmente miró a su esposo. En sus ojos se leían dolor, decepción y algo más, tal vez restos de amor. Joaquín, ¿entiendes que lo dicho no se puede devolver? ¿Que la confianza está destruida? Entiendo. Pero pido que me des la oportunidad de restaurarla. ¿Cómo? ¿Cómo vas a restaurar lo que tú mismo rompiste? Joaquín se puso de rodillas frente a su esposa. De cualquier manera. Trabajaré en mí mismo cada día. Probaré que soy digno de tu confianza. Mostraré que la familia es lo más importante para mí en el mundo. Milagro se acercó a sus padres y le extendió la mano a su madre. Mamá, papá dice la verdad. Dame una oportunidad, pidió Joaquín. Pero eso no significa que esté lista para perdonarte, lo interrumpió su esposa. Demasiado dolor y mentiras. Esperaré, dijo Joaquín. Olivia se sentó en el sofá. ¿Sabes qué es lo más terrible? Dijo. Ni siquiera el engaño. Sino que pudieras mentirme a la cara cada día.
Besarme de buenas noches, decir que me amas y pensar en otra. Realmente te amaba, respondió Joaquín. Simplemente era débil. Quise novedad, aventuras. Estupidez masculina. ¿Y ella? ¿Esa chica? ¿Qué pasó con ella? Nada. Todo terminó. Ella misma no quería una relación seria. En cuanto entendió que me iba de la familia, inmediatamente desapareció. Olivia sonrió amargamente. Significa que perdiste tanto la familia como la amante. Sí. Y entendí que tenía todo, y lo tiré por un espejismo. Milagros se subió al regazo de su madre, todos callaron, en la habitación había silencio, solo en algún lugar en los apartamentos vecinos hacían ruido los vecinos. Una oportunidad, dijo ella finalmente. La última. Pero no aquí. Regresaremos a casa, a Madrid, e intentaremos empezar de nuevo. Con la condición de que te mudes al cuarto de huéspedes. De acuerdo, respondió inmediatamente Joaquín. Y nada de viajes de negocios sin documentos. Nada de secretos. Transparencia completa en todo. De acuerdo. Y si mientes aunque sea una vez más, todo. Para siempre. Entendido. No habrá más mentiras. Olivia miró a la muñeca en las manos de su hija. Y a esta Mara la conservamos, dijo. Que te vigile. Dicen que siente las mentiras. Joaquín asintió. En el fondo del alma esperaba que la muñeca ya no se le apareciera en sueños. Su misión, parecía, estaba cumplida, la verdad había triunfado, la familia había recibido una oportunidad de salvación. Regresaron a Madrid 3 días después, Joaquín consiguió un nuevo trabajo, menos sueldo, más responsabilidades, pero honesto, sin esquemas dudosos. Cada tarde llegaba a casa con la familia, ayudaba a Milagros con las tareas, conversaba con Olivia sobre el día que había pasado. Las primeras semanas fueron difíciles. Olivia se mantenía a distancia, respondía con monosílabos, evitaba el contacto físico. Joaquín entendía, la confianza había que restaurarla grano a grano. Milagros ayudaba. La niña parecía haberse convertido en un puente entre los padres, transmitiendo calor de uno al otro. Y la muñeca Mara ocupó un lugar de honor en el estante de la habitación infantil y ya no hablaba. Milagros jugaba con ella como con un juguete común. Mara dice que su trabajo terminó, explicó su hija cuando Joaquín preguntó sobre esto. Ahora es solo una muñeca hermosa. Y la verdad las personas deben decirla a ellas mismas. El momento decisivo fue una tarde de octubre. Joaquín llegó a casa cansado después de un día difícil, Olivia preparaba la cena, Milagros estaba en su habitación. Idilio familiar habitual, pero a Joaquín por alguna razón le dieron ganas de llorar de felicidad. Olivia dijo, acercándose a su esposa, ¿puedo abrazarte? Ella se detuvo, sin voltearse. ¿Para qué? Simplemente quiero. Hace mucho tiempo que no te abrazo de verdad. Olivia se volvió lentamente. En sus ojos había muchos sentimientos diferentes, cautela, esperanza, restos de dolor. Inténtalo, dijo suavemente. Joaquín abrazó a su esposa, cuidadosamente, con ternura, como algo muy frágil y querido. Ella no se apartó, incluso se acercó un poco más. Te extrañé, le susurró en el cabello. Yo también, respondió Olivia. Extrañé mucho al Joaquín de antes. Al esposo, y no al extraño que me mentía cada día. Ese Joaquín murió, dijo él seriamente. Y este será mejor. Lo prometo. Estaban parados, abrazados en el medio de la cocina, y desde la sala se oía la voz de Milagros. Mara, mira, mamá y papá se están reconciliando. Y realmente, un mes después Joaquín regresó al dormitorio común, con su esposa que le había dado una segunda oportunidad. Hablaron mucho, sobre el pasado, presente, futuro. Sobre todo de lo que antes habían callado. Joaquín le contó a su esposa sobre sus miedos, sobre la sensación de que la vida pasaba de largo, sobre el deseo de sentirse otra vez joven y libre. ¿Entiendes? Decía una tarde cuando estaban sentados en la cocina tomando té y Milagros dormía, pensaba que la familia eran limitaciones. Y resultó que la familia es libertad.
Libertad de ser uno mismo, no interpretar papeles, no mentir. ¿Y Adriana? Preguntó Olivia. ¿Qué sentías por ella? Una ilusión, respondió honestamente Joaquín. Me parecía que era amor. Y en realidad era solo el deseo de huir de la responsabilidad. Era joven, hermosa, sin compromisos. Y yo quería volver a ser así. ¿Y ahora? Ahora entiendo que el amor verdadero no está en la novedad, sino en que junto a una persona te vuelves mejor. Tú me haces mejor, Olivia. Y yo no lo valoraba. Olivia tomó su mano. ¿Sabes qué es lo más sorprendente? Milagros ni una vez preguntó por qué te fuiste. Como si lo entendiera todo. Mara se lo explicó, sonrió Joaquín. No te burles de eso, dijo seriamente su esposa. Creo que esa muñeca realmente no era común. Demasiadas coincidencias. Joaquín miró hacia la habitación infantil, donde en el estante estaba sentada la muñeca antigua. Sabes, ya no veo nada místico en ella, dijo. Juguete antiguo común. Tal vez el asunto no estaba en ella, sino en mí. Tal vez yo mismo sentía culpa y la proyectaba en la muñeca. Es posible, estuvo de acuerdo Olivia. Pero el hecho permanece, después de su aparición todo cambió. Y para mejor. Pasó un año. La familia Bosque vivía una vida ordinaria, trabajo, quehaceres domésticos, idas raras al cine o al parque. Pero ahora esta cotidianidad le parecía un regalo a Joaquín. Cada día junto a sus seres queridos era felicidad. Milagros había crecido, entrado a la escuela. Seguía amando a su muñeca Mara, pero ahora también jugaba con otros juguetes. La muñeca se había convertido en una más entre muchas, perdiendo su estatus especial. Mara ya no habla conmigo, explicó su hija cuando Joaquín preguntó sobre esto. Dijo que su trabajo estaba cumplido. Ahora es solo mi muñeca. Las relaciones con Olivia se arreglaban gradualmente. Volvieron a aprender a reír juntos, a hacer planes, soñar con el futuro. Joaquín descubrió en su esposa nuevas facetas. Resultó que durante los años de matrimonio realmente no la conocía, había estado demasiado concentrado en sí mismo. Y en noviembre ocurrió lo que podía destruirlo todo. Joaquín regresaba del trabajo cuando en el metro la vio. Adriana estaba sentada en el extremo opuesto del vagón y leía un libro. Había cambiado, se había vuelto más elegante, más adulta, aún más hermosa. Sus miradas se encontraron. Adriana lo reconoció, sonrió y saludó con la mano. En la siguiente estación se acercó. Hola, Joaquín dijo. ¿Cómo estás? Hola, respondió él, sintiendo cómo se aceleraba el latido del corazón. Bien. ¿Y tú? También no mal. Trabajo en una nueva empresa, viajo mucho. ¿Y tú? ¿Regresaste con la familia? Sí, respondió brevemente Joaquín. ¿Y cómo? ¿Feliz? Él la miró atentamente. Adriana era la misma de siempre, hermosa, encantadora, un poco frívola. Un año atrás su corazón habría latido fuerte con solo una mirada suya. ¿Y ahora? Sí, dijo. Muy feliz. Me alegro por ti, sonrió sinceramente la joven. Sabes, hace poco me casé. Con una buena persona. Me mudo a París. Felicidades. Gracias. Y a ti, suerte. Eres una buena persona, Joaquín. Solo entonces no entendías lo que querías. Ella se bajó en la siguiente estación, y Joaquín se quedó solo. Sorprendente, el encuentro con Adriana no causó ni arrepentimientos ni nostalgia. Solo una ligera tristeza por aquel tiempo cuando había sido tan tonto. En casa lo recibieron el olor de la cena y voces desde la cocina. Olivia ayudaba a Milagros con matemáticas. Papá llegó. Gritó su hija, corriendo hacia él. Joaquín la levantó en brazos, besó a Olivia y pensó, ¿cómo pude cambiar todo esto por un espejismo? Durante la cena contó sobre el encuentro con Adriana. Olivia escuchó en silencio, sin celos ni reproches. ¿Y qué sentiste? Preguntó. Nada especial, respondió honestamente Joaquín. Como en el encuentro con una vieja conocida. Hasta extraño, hace un año ella era todo un mundo para mí.
Y ahora tu mundo está aquí, dijo Olivia, abrazándolo por los hombros. Sí. Y nunca más lo abandonaré. Pasaron otros 6 meses. La familia Bosque se preparaba para un evento importante, iba a nacer su segundo hijo. Olivia estaba en el 7º mes de embarazo, y los médicos dijeron que sería niño. ¿Cómo lo llamaremos? Le preguntaba a su esposo por las tardes. No lo sé, respondía Joaquín. Tal vez Milagros elija. La niña reflexionaba seriamente sobre esta pregunta. Había crecido, se había vuelto completamente adulta. Quiero llamarlo Alejandro, anunció un día. Que mi hermanito esté sano. Alejandro. Entonces estuvo de acuerdo Joaquín. Trabajaba mucho para mantener a la familia en crecimiento. El nuevo trabajo resultó ser prometedor, lo ascendieron a jefe de departamento, el sueldo creció considerablemente. Ahora se podía pensar en comprar un apartamento más grande. Encontraremos un buen apartamento grande de 3 habitaciones, soñaba Olivia. Los niños necesitan cuartos separados. Encontraremos, prometía Joaquín. Alejandro tendrá su propio cuarto. Y Milagros también. ¿Y llevaremos a Mara al apartamento nuevo? Preguntó su hija. Por supuesto, respondió su madre. Mara es miembro de nuestra familia. Joaquín ya no se sorprendía de tales conversaciones. Durante año y medio se había acostumbrado a que la muñeca fuera parte de sus vidas. Milagros realmente la trataba con amor y los padres no interferían con esta fantasía infantil. Más aún, a veces el mismo Joaquín se sorprendía pensando que la muñeca de alguna manera influía en el ambiente de la casa. Cuando algo no iba bien, cuando comenzaban peleas o malentendidos, bastaba con mirar a Mara y los problemas de alguna manera se resolvían solos. Autosugestión, se decía. La muñeca se convirtió para nosotros en símbolo de honestidad y verdad. Por eso actúa correspondientemente. En mayo, un mes antes del parto, encontraron un apartamento adecuado, de 3 habitaciones, en el mismo barrio, en el 2º piso de un edificio de paneles. Luminoso, espacioso, con cocina grande y 2 habitaciones infantiles. La mudanza pasó fácilmente. El apartamento nuevo inmediatamente se convirtió en hogar, acogedor, cálido, lleno de amor. Milagros arregló su habitación, puso la casa de muñecas y sentó a Mara en una silla junto a la ventana. Ahora mirará el patio y vigilará que todo esté bien, explicó su hija. Joaquín entró a la habitación de su hija la primera noche en el nuevo lugar. Milagros dormía, y la muñeca realmente estaba sentada junto a la ventana, y parecía que observaba lo que pasaba en el patio. Juguete extraño, pensó. Pero, al fin y al cabo, nos ayudó a convertirnos en una verdadera familia. Se acercó a la muñeca y dijo suavemente: Gracias, Mara. Por todo. Joaquín sonrió y salió de la habitación. Olivia lo esperaba en la cocina con una taza de té y planes para mañana. ¿Crees que seremos felices aquí?, preguntó. Estoy seguro, respondió Joaquín, abrazando a su esposa. Ya somos felices. Y seremos aún más felices. Alejandro nació a principios de junio, un niño sano y fuerte. El parto pasó fácilmente, y pronto toda la familia estaba en casa, en el apartamento nuevo. Milagros inmediatamente amó a su hermanito. Ayudaba a mamá a bañarlo, alimentarlo, le leía cuentos, aunque el bebé aún no entendía nada. Joaquín se sentaba en el sillón y observaba a su familia. Su esposa con el hijo recién nacido, su hija con su muñeca mágica, el mismo, jefe de familia que casi había destruido toda esta riqueza por un capricho pasajero. Qué tonto fui, pensaba. ¿Cómo pude no valorar tanta felicidad? Alejandro resultó ser un niño tranquilo. Dormía bien, rara vez lloraba, temprano comenzó a sonreír. Milagros a menudo traía la muñeca a su cunita. Mara le canta canciones de cuna, explicaba. Por eso está tan tranquilo. Pero nosotras no oímos como canta, decía Olivia. Es que los bebés oyen lo que los adultos no oyen, respondía seriamente su hija. Y realmente, cuando la muñeca estaba junto a la cuna infantil, Alejandro dormía más profunda y largamente. Joaquín dejó de buscar explicación lógica a todas estas rarezas. Simplemente aceptó como hecho: en su casa vivía una muñeca inusual que de alguna manera influía en el ambiente familiar.
Y esta influencia era positiva. El trabajo iba bien. A Joaquín lo ascendieron otra vez, ahora dirigía un nuevo departamento. El sueldo permitía no economizar en la familia, buena comida, ropa de calidad, vacaciones de verano en el mar. ¿Recuerdas cómo hace un año te preocupabas de que la vida pasara de largo? Preguntó Olivia una noche cuando estaban sentados en el balcón. Los niños dormían, el apartamento estaba silencioso y acogedor. Recuerdo, respondió Joaquín. Me parecía que la familia era una jaula, limitaciones, aburrimiento. ¿Y ahora? Ahora entiendo que la familia son las raíces. Sin raíces el árbol no puede crecer. Y yo quería ser una planta rodadora. ¿Y no te arrepientes? Joaquín miró a su esposa. Lo único de lo que me arrepiento es de no haber entendido durante tanto tiempo qué riqueza tenía, dijo. Casi perdí lo más querido por nada. Pero no lo perdiste, le recordó Olivia. Y ya no lo perderás. Nunca, dijo firmemente Joaquín. Se levantó, abrazó a su esposa y pensó en cómo había cambiado su vida en 2 años. Entonces, comprando la muñeca en la estación, no podía suponer que este juguete se convertiría en catalizador de todos los cambios. Mara le había mostrado la verdad sobre sí mismo. Lo había obligado a mirarse desde afuera. Lo había ayudado a entender que era importante y que era oropel. Gracias, dijo mentalmente a la muñeca y fue a revisar cómo dormían los niños. Alejandro resoplaba en la cunita, Milagro se volteó suavemente bajo la manta. Joaquín arropó a su hija, besó a su hijo en la frente y salió de la habitación. Mañana sería un nuevo día, lleno de preocupaciones y alegrías. Día familiar ordinario, de los que ahora tendría multitud. Y estaba infinitamente agradecido por eso. Y en la habitación infantil, en su estante, estaba sentada Mara guardando la paz de la familia. Sus ojos de cristal reflejaban la luz de la lamparita nocturna y el lazo rojo en su cabello recordaba que el amor y la verdad siempre vencen a la mentira. Porque la verdad es lo único sobre lo que se puede construir la felicidad. Y la familia Bosque lo había entendido. La historia había terminado. Pero la vida continuaba, honesta, llena de amor y comprensión mutua. Como debe ser en cada familia. Y la muñeca Mara miraba y sabía, su trabajo estaba cumplido. Otra familia salvada de la mentira y el engaño. Otros padres habían aprendido a ser honestos entre sí y con sus hijos. La verdad había triunfado. Y la muñeca finalmente había encontrado la paz.